El mes de abril con Sabina, ¿sabes? Nosotros nos han robado todo, chico, enero, febrero, marzo, nos robarán seguramente abril y mayo y junio y julio. Yo aspiro que no. Sí, no, esto nos van a robar, de verdad que sí, esto, la cosa no está tan bien. Y de verdad que uno no sabe, Ronald, de dónde saca tantas abusadas los altos funcionarios del gobierno. Primero fue la ministra de Turismo. Se movilizaron 11 millones de personas por las carreteras de Venezuela vacacionando. Aristóbulo, que sabe que nadie le puede ganar en eso de las cifras, salió sacó mejor la cuenta. Sí, salió rápidamente al frente y dijo, no son 11 millones, son 18 millones, es decir, un poco más de la mitad del país, los que se movilizaron en este asunto santo. Pero deben haber sido hacia el oriente de Venezuela, porque lo que es Mérida, Trujillo, según te consta... No había nadie, y Falcón no había nadie, las carreteras, la Falcón Zulia y en la Lara Zulia no había nadie, pero de todas maneras ellos... Pues tampoco había nadie en los colegios ayer, o sea, los niños no regresaron a clase como debían ayer lunes. Ahora, yo creo donde se movilizaron los 18 millones de personas fueron en los supermercados, ahí se había cola, pero mucha cola en los supermercados del Zulia, Latino de Santa Rita, ENNE de Fuerzas Armadas, Latino de Fuerzas Armadas, los de Candia, ahí se había cola. Yo creo que los 18 millones de personas se apostaron los 9 días de Semana Santa a ver qué conseguían. Pero mira, el gran premio, el gran ganador de la gran babosada fue el ministro de Interior y Justicia. Eso sí es verdad que se lució cuando dijo que la gente se había motivado lleno de felicidad suprema por todo el país. Si la gente se movió motivado por la felicidad suprema que tenía en ese momento, por el regocijo que tenía, no se explican los 21 saqueos que según Aristóbulo hubo en el país, 21 saqueos y la misma cantidad de secuestros. Mira, la gente estaba tan feliz, 21 saqueos, es decir, 3 diarios en una semana, 3 diarios. Entonces, chicos, la verdad es que deberían ponerse de acuerdo. En primer lugar, deberían ponerse de acuerdo, conversar antes de dar cifras. ¿No crees tú? Claro. Porque de 18 a 11 millones de personas hay una diferencia de 7 millones. Ahora te pregunto, ¿cuál es la diferencia en que hayan vacacionado 1, 11, 18, ninguno? ¿Cuál es la diferencia si la orden presidencial fue quédense en sus casas? Bueno, y el resultado es tan evidente de que la gente tuvo que quedarse en su casa, es que el consumo eléctrico doméstico fue superior al que normalmente se hubiese registrado en caso de que la gente se hubiese quedado trabajando. Es decir, el impacto fue nulo. Entonces, este es un gobierno que mueve el país y que gobierna el país a punta de consignas. Felicidad suprema. Le ha quitado la palabra posible, porque ya era demasiada copia. Felicidad suprema, la suprema felicidad posible. No, ya le quitaron lo posible y ahora es la suprema felicidad. Entonces, esa punta de consignas, un país no se puede gobernar a punta de consignas y a falta de realidades. Y de mentira. ¿Ah? Y de mentira, porque te falsean la realidad, claro, entonces, te falsean las cifras, te falsean las situaciones, todo te lo están falseando. Mira, Chávez tenía una virtud, dada su carisma, su relación casi mágica con la gente que lo apoyaba, que en una gran cantidad de eventos convirtió sus palabras en cosas. Tenía esa virtud. La gente que nos gobierna en estos últimos 3 años carece de esa virtud, no puede convertir sus palabras en cosas porque la realidad supera la calidad de su liderazgo para convertir esas palabras en cosas. Entonces, mira, nunca antes la felicidad se había convertido en una consigna subversiva como hoy en día, porque si lo que la gente anda buscando es precisamente ser feliz y no puede, no consigue harina, no consigue azúcar, no consigue pollo, no consigue carne, no consigue absolutamente nada, desodorante, papel toalete, no consigue absolutamente nada. Y además de eso, no puede salir a la calle porque corre el riesgo de regresar muerto a su casa. No puede dejar sus bienes en la calle, un carro, porque lo pueden desvalijar. No puede andar con su teléfono hablando en la calle tranquilo porque se lo pueden quitar. Hay casos increíbles. Ayer en Francisco, que hoy, por cierto, no está con nosotros porque está haciendo diligencias personales muy importantes para él, relataba el caso de los quemados en el Zulia. 3 muchachos fueron cruelmente linchados, quemados en vida con gasolina, porque la gente ha tomado la justicia en sus manos. Hoy aparecieron 2 muchachos en el lago ahogados y con signos de tortura porque supuestamente hubo un hinchamiento también
porque los encontraron robando en el centro de la ciudad, les dieron una golpiza y luego los tiraron en el lago, según cuenta alguna prensa. Entonces, estamos en una situación es una situación muy difícil, porque la gente supone o asume que estamos frente a una crisis económica. No es una crisis económica solamente, es una crisis de sociedad. Eso es lo grave, lo trágico que le ha pasado al país, es que es una crisis de una mayor envergadura. La crisis económica nos atormenta a todos, precisamente porque el gobierno ha demostrado una incompetencia y una ineficiencia y una incapacidad para enfrentar la crisis con políticas ciertas, con políticas que de verdad la enfrenten. Pero la crisis va mucho más allá, es una crisis de inseguridad personal, inseguridad jurídica, inseguridad simbólica, la gente no sabe realmente a qué pertenece ya. Pues de allí los 2 millones de personas que se han ido del país y 1 millón y tanto que se quiere ir, que está a las puertas de los consulados, de las embajadas buscando pasaporte, porque no puede respirar el aire que hay en el país. Nunca, de verdad, nunca había percibido una atmósfera tan pesada en el país como ahora. Este no es un país feliz. La felicidad es una consigna subversiva porque la gente quiere ser feliz, pero no puede. Porque además el principal promotor de que eso no se logre es precisamente quien nos gobierna. Con todo y su ministerio. Pero Ender, buenos días a la audiencia de Rojas y Arena a nivel regional y a nivel nacional, que nos pueden ver a través de... Pueden ver a través, mira, estamos en casi todas partes menos en la cablera. En YouTube, en mi blog, www.enderarenas.com. Estamos en tuguarapos.com, en aycaracha.com, estamos en teleredesdeoriente.com, estamos en el canal 65 de señal abierta de Global, donde estamos en Periscope. Hoy no estamos en Periscope. Porque precisamente la cámara mágica de Periscope se la llevó Francisco. Así es. Y entonces, en sustitución de Francisco Rojas hoy, estoy yo. Esa es la mala noticia. Otra mala noticia, que en vez de Francisco estoy yo. No, eso no es una mala noticia. Al contrario, sigue siendo una buena noticia tenerte a ti. Muchas gracias. Mira, Ender, antes de Semana Santa, comentábamos tú y yo de que al gobierno le resultaba imposible la mayor de las veces concretar las cosas que hacía. Nos daban la buena noticia de que habían llegado X cantidad de toneladas de trigo para suplir a la industria panificadora, fundamentalmente del país, pues, ante el problema que hay con lo del pan. Y yo decía en ese entonces, y creo que también lo escribí en alguna de mis columnas, dije, ahora falta ver si el gobierno logra sacar de los puertos esas toneladas de harina de trigo. ¿Por qué? Porque resulta que el gobierno es muy bueno comprando en el exterior, donde está el negocio, pero es muy malo para descargar de los puertos y distribuir. Mira la noticia que trae versión final, la noticia que trae versión final hoy. Yo no sé si creerla o no creerla. O sea, creerla en el sentido de si sea verdad lo que están diciendo o es simplemente la excusa con la que explican o con la que van a explicar la carencia de que no van a salir de los puertos. El gorgojo en el trigo nos deja sin el pan de cada día. La primera importación del año llegó infectada. Imagínate tú. Ahora, aquí quien es incapaz de revisar la mercancía que entra al puerto del gobierno, o lo que compra. Sí, entonces... Pero o sea que pan no va a haber. Pan no hay. No es que no va a haber, es que ya pan no hay. Usted va a cualquier panadería de Maracaibo. Jueves y Viernes Santo, la mayoría de las panaderías de la zona norte de la ciudad de Maracaibo estuvieron cerradas. No tenían pan. Y hoy había pan campesino, yo no sé por qué sacaban el pan campesino, no había ni pan francés, ni el famoso pan dulce. No había pan, pero hoy en día las panaderías no están haciendo pan. Es más, hay una panadería que hace arepas. ¿Sí? Poquitas arepas, sí. Poquitas, es decir, en bolsitas de 5 arepas el paquetico, las están haciendo en lugar de hacer pan, porque parece ser que para ellos es más fácil conseguir harina de maíz bachaqueada que la harina de trigo. Pero así están las cosas. Hoy es el gorgojo quien se come la harina de trigo. Ahora, yo quisiera que se investigara bien si es verdad lo del gorgojo o es una nueva excusa del gobierno para explicar
el por qué la harina, no la harina, el trigo que importaron, porque lo que importa es el trigo para llevar a las moliendas, no lo van a poder sacar de los puertos de vender. Y hay que investigar también a quién se le compró, cuánto se gastó, quiénes se beneficiaron. Es decir, hay que investigar. O sea, no puede quedar esto en un simple titular y que como vaya viniendo, vamos viendo a lo Eudomar Santos. Sí, y todo es así. Hoy, fíjate, la versión final trae hoy también otra noticia Por increíble. cierto, Versión Final, un gran periódico. Yo quiero felicitar de verdad, de corazón, a quienes lo están haciendo posible, porque están haciendo un gran esfuerzo y un gran periódico. Todo lo que usted necesita saber, y esto no es una cuña, es simplemente un comentario de un lector común y corriente, lo que usted necesita saber de lo que pasó ayer en Venezuela, el mundo, y en el Zulia inclusive, a última hora de la noche, aquí está en Versión Final, Claro, sin obviamente. medias tintas, sin cortapisa y la información tal como es, porque a lo mejor en otros periódicos puede hay estar, versiones interesadas, ¿no? También. puede estar la misma información, pero con otro tipo de enfoque que a veces nos apartan de la realidad de los hechos. El caso es que Versión Final te decía que trae otra noticia que es alarmante, porque resulta que ayer hubo ¿dónde está? Aquí, batalla a tiros en el retén, enfriaban carros robados. Es decir, en la cárcel de Maracaibo, en el Marite, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, nadie sabe, por suerte, de qué magia. Resulta que los presos han metido en la cárcel unos carros o unos camiones, una camioneta robada. La historia es que se robaron una camioneta y la fueron a enfriar En la cárcel. en la cárcel, Ahora, en el imagínense retén, ustedes, porque eso no es una en cárcel, el retén del en el Marite. retén. Ahora, imagínense ustedes cómo entra una camioneta robada al retén de Maracaibo para enfriarla, para luego venderlo, pedir rescate, qué sé yo. Nadie sabe cuál va a ser el mecanismo para eso. Pero ¿cuál fue el detonante? El detonante de toda la situación penosa y dolorosa que ocurrió ayer. La camioneta entró, ¿y qué pasó? Que la policía, que la venía persiguiendo, cuando al fin logra entrar al retén del Marite, ¿se consigue con qué? Mira, una gente que tenía R15 e hirió a algunos. Por cierto, ahí quiero llamar yo poderosamente la atención. Ayer me escribía una amiga y me decía, a propósito de los policías heridos, me decía, caramba, los policías tenían chalecos antibalas. ¿De qué balas estamos hablando? Yo le decía, antes de preguntar por las balas, pregunta por el vencimiento de los chalecos antibalas que está usando la policía. Claro, Eso no es en descargo del poderoso y sofisticado armamento que tienen los presos en los retenes, en las cárceles. Bueno, el caso es que se armó un lío dentro de la cárcel, dentro del retén. Pero la pregunta inicial es ¿cómo es que entra un vehículo robado al retén? Es decir, ¿dónde están los guardias? Deben haber guardias en la puerta. Un momentico, ¿de qué se trata aquí? No, acuérdate que la Guardia Nacional, lo ha dicho el comandante, lo de ellos es de la puerta hacia afuera. De la puerta hacia adentro es problema del Ministerio de Prisiones. Bueno, es que el que esté en la puerta y el agua afuera tiene que decir, un momentico, esta camioneta se queda el agua afuera, porque no puede quedar adentro. Y los del agua adentro tienen que decir, un momentico, aquí no entra ninguna camioneta robada. Ah, no, resulta que no, entró la camioneta robada. El caso es que... ¿Y cómo se medio resolvió el problema después de los heridos, la balacera, no sé, con una negociación? Claro, porque es que con el plan es que se negocia. El diálogo es con el plan. Es decir, la oposición no tiene derecho a negociar con el gobierno, no tiene derecho a hablar además, no tiene derecho a conversar, no tiene derecho a proponer ninguna medida anticrisis. Los que tienen derecho aquí a hablar y a negociar con resultados exitosos, ese es el detenido en la cárcel, que parece ser que es el quinto poder que hay en el país. Y para nadie es un secreto que pareciera que es política del Ministerio de Prisiones negociar con los planes, porque es más fácil negociar la tranquilidad de las cárceles con los planes que negociarlo con política y con la coerción que le da el cargo. Por cierto, Ender, además de lamentar los heridos, los heridos graves que hay, yo te quiero hacer la pregunta, ¿y quiénes fueron los culpables de todo lo que pasó ahí? ¿Quiénes fueron los culpables? Bueno, imagínate, hay demasiados culpables ya. No, son muy poquitos y están muy focalizados. ¿Sabes quiénes fueron los culpables? Los culpables de todo lo que pasó ayer en el Marite, de que se esté utilizando el retén del Marite para enfriar vehículos, de que se tenga que negociar con los planes la tranquilidad, de que algunos policías
de dudosa actuación. Honorabilidad, además, ¿no? Y de dudosa honorabilidad de involucrados inclusive y sospechosos de todo lo que ocurre y tal. Los culpables fueron los periodistas Bueno. y los fotógrafos, los reporteros gráficos de los diarios Versión Mira, Final. hay un periodista de Versión Final. De Versión Final, de Noticia al Día y del diario La Verdad, porque a ellos fueron los que agredió la autoridad, a ellos fueron los que les quitaron su material de trabajo y a ellos fueron los que amenazaron. Mira, Amenazaron con, claro. es más, hubo uno un oficial vestido de civil le dijo: si no me entregas el material fotográfico, te pego 2 tiros y ahí quedáis. 2 tiros en la cabeza. Y ahí quedáis. Sí, 2 tiros en la cabeza para que no quede duda de que ahí va a quedar. Una cosa. O sea, los periodistas y los fotógrafos, y los pranes, y los detenidos, y los que enfrían los vehículos. Con eso se negocia. Por eso, los culpables son los medios de comunicación. A los periodistas se les apunta. Entonces, estamos en una situación. Nuestra solidaridad para con los periodistas, para con los reporteros gráficos que simplemente estaban haciendo su trabajo. Cumpliendo con su deber, porque tienen que informar lo que ocurre. Ellos no son, ellos no enfrían los vehículos, ellos no los ingresan al retén, ellos no andan de migas con los pranes, ellos simplemente están reflejando todo lo que ahí está ocurriendo. Pero es más fácil caerle a golpes al mensajero, claro, ¿verdad? Y liquidar el mensaje que a los productores, a los que hacen los hechos y los eventos, ¿no? Entonces estamos en una situación... Como el sofá del cornudo. Exactamente, estamos en una situación difícil porque ocurren eventos como este, todos los días ocurren eventos como este. El que en un país haya en una semana 21 saqueos, ¿verdad? Y que el ministro diga que la gente salió feliz a vacacionar durante 9 largos días, que nadie sabe para qué, porque lo que se trató de lograr, al contrario, no se logró, sino que se tradujo en resultados totalmente indeseables. Eso habla mucho de la baja calidad de gobierno que tenemos. Un gobierno de bajísima calidad. Entonces, es necesario revertir esa situación. Es necesario que el gobierno realmente abra los ojos y se dé cuenta que estamos en la peor crisis de la vida republicana del país. Si mucha gente dice, no, que una guerra federal probablemente haya producido una debacle en el país, en un país diezmado además por el paludismo, por cualquier tipo de enfermedades. Pero chicos, teníamos un país, esto no era una hacienda, este era un país, y la hemos convertido en una hacienda. La hemos convertido en una pequeña hacienda, parecida a cualquier país de la vieja Centroamérica, porque ahora Centroamérica inclusive vive mucho mejor que nosotros, incluyendo aquellos países que tienen un alto índice de criminalidad como Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Dónde estamos? En el peor de los mundos. Es por eso que a veces, cuando la gente a veces nos reclama, chicos, ustedes han perdido un poco el humor. No hemos perdido el humor está allí. Es más, es lo único que nos queda, reírnos de nosotros mismos. Pero a veces la situación del país es tan grave que hacer un chiste aparece de mal gusto. No, pero yo te puedo dar 2 chistes. Si la audiencia quiere chistes, yo le doy 2 chistes aquí. Estudian racionar el agua día y medio más en Maracaibo. No moriremos de sed, porque ya... no tendrían agua por 7 días y medio. No, un sector, Mara Norte, tenía 18 días sin agua. La Guaireña tiene desde el 25 de diciembre, desde el 25 de enero que no recibe agua. Ha tenido apenas 2 intentos. Altos del Toral tiene 45 días sin agua, entre otras razones, porque sus vecinos de la Villa del Frente monopoliza y controla el agua. Y no le dan agua a la Villa del Frente hasta que estos que han hecho la denuncia de que monopolizaban el agua no les pida perdón. Entonces, eso es un chiste, pero un chiste con consecuencias terribles sobre la gente que vive en Altos del Doral, porque esa gente tiene 45 días sin agua comprando cisternas que están en un precio promocional, 10 bolívares el camión. El camión los anuncia, ¿no? Sí, precio promocional. El cisterna de 10.000 litros, 10.000 bolívares. Bueno, para que ustedes vean. Pero ya va. Pero esas no son las tarifas que tiene publicado el gobierno regional. No, el cisterna tiene publicado 2.500, 1.000 bolívares, así sucesivamente. Pero obviamente ellos están viendo a 10.000 con precio promocional. Pues llame ahora, porque si usted pierde esta promoción, comprará el camión cisterna a 15.000 bolívares los 10.000 litros. Entonces, eso
es un chiste de mal gusto, porque porque la gente la sufre. La gente sufre además el gran problema de que no hay agua y peor aún, de que los apagones ya son hasta en las madrugadas. Maracaibo, que en la madrugada más fresca son 32 grados. Me la pusiste facilita, te tengo el otro chiste del día. No se descarta el aumento de la tarifa eléctrica. No se descarta, bueno, imagínate, es decir, nos van a incrementar un servicio que se presta mal. Porque además, el pueblo no es el culpable de que los 60.000 millones de dólares para comprar las termoeléctricas se los pasaran por el filo. O que los 472 millones de dólares que se pagaron por unas turbinas para poner a funcionar planta centro, no las compraron, y si las compraron no funcionaron bien. ¿Es el pueblo culpable de que los 60.000 millones de dólares se los hayan birlado? No es culpable. Pero el pueblo tiene que pagar de su bolsillo las consecuencias de una mala gerencia pública. Y aquí te quiero significar nuevamente con estas dos informaciones que están en el diario versión final de hoy, a propósito de la tarifa eléctrica y a propósito de racionar el agua un día y más, es que las autoridades de Corpoelec y de Hidrolago, cada vez que declaran, es para decir no hay, no va a haber y te voy a cobrar más. Pero yo no tengo siglos que no leo una información en la prensa que diga Corpoelec o Hidrolago todos los esfuerzos que ellos están haciendo para mejorar y producir más. Por un lado energía y por el otro lado agua. Ellos lo único que salen en la prensa para decir no hay, como la gaita del italiano que era. Sí, señor. Yo nunca he visto a Freddy Rodríguez decir estamos desarrollando, estamos ampliando, estamos esto, estamos en aquello. No, él lo que sale es a decir no va a haber agua. Sí, y el Corpoelec les voy a cobrar más, les voy a cobrar más y les voy a cobrar más, porque inclusive hasta los anuncios oficiales que hacen no los cumplen. Yo leo, Corpoelec dice, en la zona de tu casa hoy a las 7 de la noche no va a haber electricidad, y yo me preparo para no estar en mi casa, estar en otra parte entre las 7 y las 9 y las 10 de la noche para evadir el corte. Entonces, ese día no se va la luz. Al otro día que no me dicen que van a cortar la luz, entonces me la cortan. Entonces, cuando se aproximan a lo que están anunciando, entonces llego a las 9 porque ya debió haber pasado el corte que me anunciaron de 7 a 9, pues entonces no, ese día la quitan de 9 y media en adelante. Entonces, todo eso es verdad, pero este es un estado potencia. Pero no tenemos los recursos fundamentales para convertirlo en una realidad, en una realidad de potencia. Yo lo dije en estos días, los 14 motores que anunció el presidente que arrancarían y que convertirían al país en un estado de potencia es la mejor revelación, la mejor muestra, el mejor señalamiento de las 14 cosas que no funcionan en este país. Cada vez que yo veía la cuña de los 14 motores durante la transmisión de la publicidad del juego Venezuela-Perú, lo que tenía era un recordatorio de todo lo que no funciona en este país. Bueno, así es. Vamos al corte y regresamos enseguida. De verdad, hablando ya de otra cosa, porque hablar del gobierno a veces da tristeza. Pero el mundo ha cambiado, de eso no hay la menor duda. El mundo ha cambiado, pero increíble, a una velocidad de vértigo, y ahí hoy hay un nuevo clima de época, ¿verdad? Y hay distintas maneras de leer las sociedades que además se anteponen a las antiguas maneras de leerla, porque ya esas entraron en crisis y ya no pueden leer, no pueden aprender el mundo. Y cuando se hacen lecturas desde esas ópticas, se hacen lecturas muy destempladas y además de eso totalmente erradas, son lecturas inexactas de la realidad. Pero hay gente que no cambia. De hecho, en Venezuela tenemos una buena muestra de eso. La gente que dice ser nueva, que gobierna con los viejos paradigmas, que ya peores, que ya la realidad les pasó por encima desde hace rato. Pero el más prominente de esa gente que está apegada a los viejos cánones, a la vieja manera de leer la realidad, de Fidel Castro. Quien realmente en un artículo inusual, yo no sé si lo escribió Fidel o si Fidel puede escribir, ¿no? No, los dicta. O los dicta o se lo escribe alguien, porque aquí hay mucha gente que escribe en nombre de otro.
Los negros se llaman. Los negros o los ghostwriters, los escritores fantasmas. Los escritores fantasmas. Ayer hubo uno que trató de fantasmar, se puede decir, a Leonardo Padrón y escribió un bodrio. No, fantasmar no se puede decir. No se puede decir. No. Bueno, alguien Emular. alguien trató de poner en la pluma de Leonardo Padrón un bodrio increíble. Pues. Eso ha sucedido en otras oportunidades. La otra vez era un artículo cursilísimo de Gabriel García Márquez. También, sí, horrible también. Sí. Bueno, pero Fidel Castro le responde un artículo inusual a Obama, totalmente desenfocado de la actual realidad del mundo. Eso es lo que demuestra que lo dictó Fidel. Sí, por el tono. Claro. Por el tono, porque si alguien puede escuchar un tono en un texto escrito, es en algo escrito por Fidel. De verdad que sí. Pero totalmente desenfocado. Y yo creo que herido, además, despechado, además, porque la gente le hizo burras a Obama. Porque ese artículo, en vez de publicarlo en Grama, lo que debió fue mandárselo a su hermano Raúl. Seguramente. Ese es el que se lo debió enviar. Pero de verdad que yo, además, ojo, ¿no? Que estamos hablando de Fidel, el hombre que es adulado por cualquier gobernante de América Latina, especialmente los países de la ALBA, adulado, manoseado, y una de las inteligencias más prominentes del liderazgo en el continente. Realmente parecía escrito por un bárbaro el artículo que leímos todos de Fidel Castro. A mí me cuesta creer que Fidel lo haya escrito, no porque Fidel sea una lumbrera, sino porque yo creo que Fidel no está en condiciones de escribir nada. O sea, y sí, probablemente de hablar nada. En un país donde Raúl lo controla todo, no puede ser que a alguien se le ocurrió escribir eso, ponérselo en boca de Fidel y Raúl o el Ministerio del Ramo haya autorizado la publicación en Grama. Tiene que haber sido algo que haya venido directamente de la casa de Fidel. Bueno, o puede ser también mira, después de 60 años en el poder, probablemente la unidad del Estado empiece a podrirse y hay voces que son totalmente diferentes a la de Raúl. Pero seguramente yo escuché al ministro, que sería que nuestro canciller, sería la figura del canciller, decir que los cambios que se han producido son producto de la voluntad, del esfuerzo del liderazgo cubano, especialmente del comandante Fidel. Después que el comandante Fidel salió con él y le da dos cachetadas le da a ese ministro. Yo no autoricé eso, nosotros no le vamos a pedir nada al imperio. Y son viejos lenguajes, viejas retóricas, tratando de mantener una épica que los ha mantenido en el poder durante más de 50 años. Nada más. Pero que han sumergido ese pueblo en la más grande de las miserias y en las más grandes de las lamentaciones. La gente habla del avance cultural. Ayer había un debate, déjame ver si yo lo consigo aquí, y yo le escribí, que estaban hablando de las maravillas de la isla de Cuba, qué tal, y qué sé yo, de todos los avances y todo lo que habían logrado. Entonces yo le contesté algo así como esto. Estaban hablando de todas las bondades que ha sido la Revolución Cubana para los cubanos. Entonces yo le respondía, lo único malo en Cuba son los autócratas que la dirigen. Todo lo demás es estupendo. Salud, deporte, educación, cultura, prueba superada. Generar riqueza, vivir del PIB, una quimera, pues ser rico es malo y para eso está papá Estado, para prodigarle tanta como necesite y tanta como requiera. Pero a pesar de todo eso, de todo lo anterior, las balsas siguen viajando de La Habana a Miami y no al revés. Sí, desagradecido de lo que es el pueblo cubano con los hermanos Castro. Sí. El caso es que a veces la retórica revolucionaria de estos tiempos tiene que darse cuenta, tiene que entender que los tiempos han cambiado. No se puede seguir hablando como si estuviésemos en 1848. Inclusive, ese sujeto tan manoseado que es la clase trabajadora no es igual, no es la misma. La clase trabajadora sobre la que reflexionó Marx no es la misma clase trabajadora del año 2016. Son dos cosas totalmente diferentes. Después de tanto avance, después de tanta tecnología, después de tantos milagros en esa área, no se puede estar hablando de la clase obrera hoy como si estuviéramos hablando de la clase obrera de 1848, porque además se produjo lo que dice un famoso teórico argentino, se produjo la rebelión del coro.
Ya no es la clase obrera el único sujeto que quiere cambio. En Venezuela, por ejemplo, las amas de casa, los estudiantes, los campesinos, todo el mundo quiere un cambio. Y son cambios de verdad. Y son cambios de verdad revolucionarios. Aquí realmente los conservadores son los que dicen ser revolucionarios. Y los revolucionarios son los que ellos acusan de conservadores. Porque quienes quieren mantener el status quo actual. Es decir, quienes quieren conservar lo que hay. El atraso, la improductividad, la baja producción, el endeudamiento, el desabastecimiento, la escasez, la inflación, la inseguridad. ¿Quiénes son? Los que dicen ser revolucionarios. En este caso son conservadores. En este caso son contra los cambios que tienen que venir obligatoriamente porque el mundo está respirando otros aires y porque el venezolano necesita otra manera de vivir, de verdad, una manera de vivir que lo haga más o menos feliz. Entonces, la felicidad es la consigna más subversiva que hoy pueden los venezolanos levantar contra el gobierno. Y en este mismo orden de idea, el presidente Obama, ¿qué tanto con su visita y con su actuar, utilizando a Cuba como bandera, qué tanto va desmontando esos viejos clichés, esos viejos estereotipos del imperialismo norteamericano, de que Suramérica, Centroamérica, de que América es el patio trasero de los Estados Unidos? Es decir, esta última visita del presidente Obama pareciera dejar sin banderas de lucha a muchos partidos de izquierda que hacen del imperialismo su base dogmática. Su bestia negra, ¿no? Su bestia negra y hacen de los Estados Unidos el enemigo a vencer y el responsable y el culpable de todos los males. Pero en Nicaragua, la Nicaragua inclusive de Daniel Ortega, no creo que estén diciendo exactamente lo mismo de los gringos hoy día. En Centroamérica toda, que ha firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no creo que estén diciendo exactamente lo mismo ahora. Solamente quedan uno que otro reducto, pero me llama la atención, más allá de lo simbólico, los gestos, las palabras y las acciones concretas del presidente Obama. Claro, yo creo que primero la importancia que hoy le da a América Latina. O sea, vamos a estar claros, frente a los fracasos de Obama con respecto a ISIS, ¿verdad? Pues, no le dio la importancia que tenía el califato. Bueno, hoy en día mira hacia América Latina y empieza a escribir su propia historia Obama, su propio legado, para inscribir su nombre con un sentido diferente a los Bush, a los Nixon, a los Reagan, a los Clinton. Bueno, los Clinton y los Carter tienen otra tradición, pero obviamente ha habido un cambio. Claro. Ha habido un cambio importantísimo, paradigmático en la relación Estados Unidos-América Latina. Es decir, el deshielo hacia Cuba es una cosa importante, histórica. Digan lo que digan, pero esa visita y decirla, y otra cosa, que Obama hizo algo que no hizo el Papa, se reunió con la disidencia. Se reunió con la disidencia y es un claro mensaje a los cubanos, a la gerontocracia cubana. Y el discurso donde mencionó el tema de la disidencia fue un discurso que fue transmitido a toda la sociedad cubana. De hecho, es una manera de legitimar la existencia de una oposición en Cuba y liquidar esa especie Claro, no dijo nada de que le cayeron a palos a las damas de blanco. Pero se reunió. Se entiende. Pero se reunió con la disidencia, algo que no hizo el Papa. No, ni lo va a hacer tampoco. El Papa se reúne con los rusos y tal allá en Cuba, pero con la disidencia no. No lo hizo. Y lo hizo Obama. Es decir, eso es un paso gigantesco hacia adelante. Es decir, para desbloquear la confrontación histórica que ha habido entre Cuba y Estados Unidos. Entonces yo creo que el mundo respira nuevos aires y en todo esto, la pregunta clave es ¿dónde quedamos nosotros? Eso que decía Ronald hace rato. Es decir, América Central ha cambiado su retórica, por lo menos con los Estados Unidos. Pero ¿dónde queda Venezuela después de esto? Es decir, ¿dónde quedamos nosotros? Puede ser que tenga razón hoy en la pregunta que hace Vladimir Villegas. A lo mejor quedamos guindados de la brocha, ¿verdad? En el aire, porque nos han sacado la escalera. Así es. Oye, ese salto que dio Obama de Cuba hasta Argentina, hasta Argentina, pasándose de largo de todos los demás países, o sea, también tiene su mensaje implícito, porque cuando empezamos a ver
cuando empezamos a ver América del Sur y empezamos a revisar país por país, Colombia tiene su problema resuelto. Los que tienen que resolver el problema ahora son los colombianos, pero ya Colombia y Estados Unidos tienen su problema resuelto. Brasil, bueno, con el berenjenal que tienen armado allá, no creo que nadie en su sano juicio quiera ir a visitarlo. Bolivia, bueno, está poco a poco, a pesar de lo que Evo dice de los dientes para afuera cada vez que viene aquí a Venezuela a buscar el chequecito, o que viene con el ALBA, lo que está pasando allá adentro y lo que le está pasando al propio Evo allá adentro, te habla del signo de los tiempos. Perú, bueno, Perú se quitó de encima, los viejos dogmas hace rato. Chile, ni hablar. Uruguay, bueno, Uruguay se mantiene con una izquierda moderna, a pesar de lo vetusto que pudiera parecer un dirigente y un líder como el señor Mujica, pero la mentalidad moderna de ese señor que parece una efigie, o sea, es digna de encomio. Y después entonces, ¿qué queda? Venezuela, que es la única que no logra resolver Claro. sus problemas, ¿no? Y no los logra resolver, y si sigue metido en este paradigma izquierdoso, no lo va a resolver. Por cierto, hay un libro... Borbónico, ¿no es que lo llamaba Teodoro? Borbónico, sí, chamánica, la izquierda chamánica. Por cierto, hay un libro bien interesante, ya un poco viejo, que es el de Tony Judt, Pensar el siglo XX, que yo creo que sería hasta recomendable que leyera algunos. Yo se lo recomendaría a Aristóbulo, y que le pasara la cita a Maduro, es decir, ¿cómo se llama? El comentario. Ender, yo no te quito razón en lo que estás diciendo, pero demasiado libro para Aristóbulo y muchos de ese gobierno. No, pero obviamente debe tener gente que lo lea, es decir, porque yo creo que... hasta Ángel Rafael Lombardi en el posgrado tuvo que claudicar porque se los puso como lectura a los participantes del programa. Y no pudieron. No, yo lo dejé a la mitad, yo no pude, o sea, demasiado. Sí. Hay que hacer demasiadas maestrías, doctorado y posgrado y tener 60 años de estudio, o sea, es complejo. Bueno, a mí me fascina el libro de Tony Judt, Pensar el siglo XX. Imagínate, una de las inteligencias más preclaras de este país, ¿la vas a comparar conmigo o con los pobres estudiantes del posgrado de Ángel Rafael Lombardi? Por Dios. Pero te invitaría más bien a que a que lo llevara a un lenguaje más llano. Móntate en esa idea, a ver, la guía se va a vender. Mira, por cierto, hablando de, ¿cómo se llama?, de cosas que a veces nos ocurren en el mundo por falta de una verdadera política internacional. Dice el nuevo Herald, lo dijo ayer, Ajá, que la diplomacia venezolana se activó rápidamente, igual que en el caso de Hugo Carvajal, para que 5 venezolanos que habían sido detenidos en el aeropuerto de La Romana con un alijo de coca de más de 300 kilos en una avioneta quedaron libres, para que quedaran libres. Eso lo dice el nuevo Herald, que el gobierno venezolano intervino para que esta gente quedara libre. El caso es que se armó en Santo Domingo el gran berenjenal, porque según los dominicanos dejaron muy mal parada a la Fiscalía y a la justicia dominicana, porque nadie se explica cómo unos personajes que los encontraron con las manos en la coca, realmente resultaron que quedaron libres totalmente. Libertad plena. ¿Pero quiénes dicen eso? ¿Ah? ¿Quiénes dicen eso? Bueno, lo dice el nuevo Herald, que los venezolanos, la diplomacia venezolana se activó. Ok. El nuevo Herald dice que la diplomacia venezolana se activó. Si se activa ¿con quién? Con las autoridades de República Dominicana. Y si las autoridades de República Dominicana ceden ante las peticiones de los venezolanos para liberar a los tipos, ¿de quién es la culpa? ¿De las autoridades venezolanas que hicieron su trabajo o de las autoridades dominicanas que se bajaron los pantalones? Sí, obviamente. Pero fíjate que la Fiscalía se endureció en el caso, ¿no? y propuso la investigación. Porque todavía, bueno, el Ministerio Público más o menos funciona en ese país. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué liberaron a esos señores? ¿Verdad? Los liberaron. Pero yo creo que la diplomacia, si eso es verdad, si lo que dice el nuevo Herald es verdad y no tenemos por qué pensar, es decir, lo dice el nuevo Herald, no lo estamos diciendo nosotros. El caso de estos 5 detenidos nos recuerda el caso de Carvajal. Claro. Que quedó también libre una vez que se activó rápidamente la diplomacia venezolana, que aun cuando carece de una buena política internacional, es decir, en estos casos de cosa oscura, irregular con el asunto del narcotráfico, es bastante eficiente porque ha logrado la libertad por lo menos de 6, Hugo Carvajal más 5 funcionarios. Porque es que tú le llamas diplomacia, pero otros pudieran llamarla la política de la presión, del chantaje o
de quién sabe en el codicil oculto que pudiera estar en juego la liberación de esos tipos entre Venezuela y República Dominicana. Por cierto, ya nos pagaron el petróleo. Bueno, nos pagaron no, los dominicanos redujeron una cuota importante de esa deuda, creo que $2.000 millones, creo que pagaron. Sí, ¿te acuerdas? Algo que valía 100, nos los pagaron por 50, por 51, sí, algo así. Alguien compró la deuda, creo que en este caso, y Venezuela perdió, creo que el 40 o el 50% de ese dinero que se lo había pasado a Dominicana, pues al gobierno dominicano. La República Dominicana y la Venezuela del chavismo-madurismo han tenido excelentes relaciones desde el momento mismo del triunfo de Hugo Chávez. Pero yo te insisto, ese es el trabajo de la diplomacia y del gobierno de Venezuela. No podemos castigar al gobierno y a la diplomacia venezolana porque hagan lo que tienen que hacer. Allá los otros que ceden a las presiones, a los chantajes. Fíjate que Aruba, cuando el caso del Pollo Carvajal, no fue la que cedió. Aruba estuvo a un tris de entregar al Pollo a las autoridades norteamericanas previa fundamentación de la detención. Fue el Reino de Holanda el que cedió, sí, así es. Y hablando, para hacer un paréntesis en nuestra cosa, ayer fue operado de emergencia el padre Líquer. ¿Tú conoces el detalle de la cuestión? Sí, ¿no? Monseñor Líquer, por cierto, yo tuve la suerte de hablar con él el jueves antes de la Semana Santa. Se iba de regreso a la diócesis de Coro y me dijo que estaba luchando contra el Comején que le había caído y que le iba a ganar. Él tiene un severo cuadro de diabetes que está controlado, se está cuidando. Me dijo también que había estado en Maracaibo recuperándose, y igual que 18 millones de venezolanos buscando medicina. Afortunadamente, gracias a un esfuerzo nacional, porque cómo sumó voluntades Monseñor Líquer a través del Twitter, buscando medicamentos, ya se iba con el medicamento que necesitaba, regresaba a la diócesis, iba a tener una programación de Semana Santa golpe y cuido, por decirlo de alguna manera, porque el Estado no se lo permitía, pero sin embargo iba a presidir los actos fundamentales ahí en Coro. Domingo, lunes, aparentemente tuvo una caída, esa caída le produjo un golpe en la cabeza y de ahí salió un hematoma cerebral. Ayer lo trasladaron de emergencia a Maracaibo, el hospital clínico, ahí fue intervenido quirúrgicamente, ya en horas de la noche ya estaba en la UCI, estable y en franca recuperación. Nuestras oraciones para con él. Igualmente también quiero transmitir un sentimiento de solidaridad, de afecto, de cariño. Nuestras oraciones también están con él por su pronta recuperación. Ojalá logre superar este difícil trance que está pasando, que es el ex rector de la Universidad del Zulia, Leonardo Atencio, ¿no? Que también está bastante constreñido, bastante afectado. No me atrevo a hablar del cuadro porque no lo conozco y además no domino los temas médicos, pero está bastante mal y ojalá tenga una recuperación como la merece. Un hombre bastante joven que todavía tiene mucha vida útil, o debería tener mucha vida útil por delante, y todavía puede aportar bastante a la elevación del debate zuliano, ¿no? Sí, y fundamentalmente también universitario, ¿no? Los trabajadores han sido siempre el objeto, el sujeto de cualquier revolución. De esta no podía escaparse. Pero hablando en términos más realistas, y de hecho de reales se trata, es que el ingreso de los trabajadores está rezagado con respecto al ritmo que tienen los precios, especialmente de los alimentos. Según Sendas, la canasta básica subió a 176.975 bolívares. Esto significa que los salarios de los trabajadores quedaron infinitamente por debajo de esa cesta básica. De hecho, uno de los rubros que más subió fue el de alimentos, 514%. Y la escasez se afincó en 28 de los 58 productos que integran la canasta o la cesta. Mira lo que faltó: leche en polvo, sardinas enlatadas, atún enlatado, pollo, carne de res, margarina, azúcar, pernil, aceite de maíz y huevos, solo para citar algunos. Sí,
de verdad la calidad de vida del venezolano se ha resquebrajado y el hecho de que la cesta básica esté muy por encima de de los ingresos de los trabajadores, nos hablan de la forma precaria que los venezolanos hoy estamos viviendo. Hasta el punto de que hemos desembocado en una especie de capitalismo salvaje, porque hay que ver la cruel manera de cómo de lo que se hace de algunos productos los venden en el mercado negro luego. Un kilo de azúcar cuesta 500 bolívares, un kilo de harina precocida 600 bolívares. Pero ya vaya. En los supermercados, si tú vendes esos precios, te cae el sundén. Ah, por supuesto, pero es que tú vas al supermercado y azúcar no vas a encontrar. No vas a encontrar harina precocida, harina de maíz pan, chico, la harina pan, que es el producto que probablemente sea la base de la alimentación del venezolano hoy en día. No la encuentras, entonces te ves obligado a comprárselo a los bachaqueros a 600, a 700, a veces hasta 1000 bolívares. Entonces eso estamos, un kilo, las caraotas negras, que era un plato típico venezolano para hacer el famoso pabellón, está inalcanzable. Entonces, yo no sé, de verdad, yo no sé si los funcionarios del gobierno creen que nosotros podemos ser supremamente felices hoy en día. Como si no vieran la realidad, como si trataran de taparla no sé con qué, pero deberían haber hecho un diagnóstico mucho más serio de la situación y encararlo. Ya está bueno de la guerra económica, ya está bueno de la burguesía a la calle, ya está bueno de los parásitos, ya está bueno del imperio, del Departamento de Estado. Gobiernen, porque el problema es de que no hay un gobierno que enfrente la crisis. De eso, ese es el gran problema. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que por más que uno lo sienta duro, porque te pega en el bolsillo, a mí lo que me llama la atención es cómo en los mercados populares, cómo en las colas, los llamados bachaqueros, están expresando una racionalidad económica que no es capaz de expresar el gobierno. Porque el tema del bachaqueo y el tema de la venta en los mercados populares, a esos costos elevados de los productos, elevados entre comillas, no está expresando otra cosa que las clásicas leyes de oferta y demanda y de las teorías de la escasez. Mientras menos oferta hay y hay más demanda, la única forma de fijación del flujo es a través del precio. A través del precio. Si tú quieres lo que yo tengo y además eres capaz de pagar lo que yo te pido y más por ese producto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué? ¿Quién inventó eso de mi solidaridad para con mis pares, cuando esa misma solidaridad no me la van a tener a mí cuando yo vaya al siguiente puesto a comprar el producto que yo necesito? Sí. Probablemente nunca antes una expresión esta de que el altruismo nos mata, es ahora, porque nadie es altruista, todo el mundo quiere sacar el máximo de beneficio de lo poco que puede tener. Entonces, por su propia necesidad, porque ese flujo de dinero, esas pacas de dinero, esas bolsas de dinero que me ven a mí como bachaquero, son las que yo voy a necesitar para comprar los productos en la acera de enfrente para mi casa. El caso es que estamos en esta situación, porque la verdad es que ¿cómo hace una venezolana que tiene un niño recién nacido que vaya a comprar leche maternizada a 12.000 bolívares el pote, que le alcanza para 6 teteros? Entonces, allí hay un problema gravísimo. ¿O cómo hace una persona que tiene, supone que una familia tenga 5 miembros, que de ese trabaje uno solo, y que esa persona gane el máximo sueldo, supongamos que sea profesor universitario, que cobre los 21 de cada mes, y que ese es el profesor titular. ¿Por dónde anda? ¿Por $45 ahorita? Por $26, 31 dólares mensual, gana un profesor universitario, 31 dólares. Después de los descuentos, algunos profesores llegan a $26 mensual. Bueno, pero como tú vives en Venezuela, tú no necesitas dólares, tú necesitas bolívares. Bueno, 26.000 bolívares. Pero la cesta básica cuesta 176.000 bolívares. Un profesor que tenga su mujer y 3 hijos. En un caso extremo, porque yo creo que hay pocos profesores hoy en día que puedan tener 3 y 4 muchachos, ¿no? 3 hijos. Y esposa inclusive. Exactamente. Entonces imagínense el impacto que produce
en la familia venezolana. Por eso los procesos de desintegración socionormativa que estamos viviendo. Por eso es el gran problema que estamos viviendo, porque el impacto de la inflación sobre el minusválido sueldo que ganamos de salario es impresionante. Ender, antes de ir a identificar a Global Televisión, quiero enviarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a un gran amigo que está de cumpleaños. Está muy triste por lo que le pasó a Holanda el fin de semana, a la selección de fútbol holandesa, la pérdida de Johan Cruyff, pero se está rearmando de valor de cara al clásico Barcelona-Real Madrid para el próximo sábado. Como seguidor del Barcelona, que es a nuestro gran amigo Juancho Estuy, quien hoy está celebrando su cumpleaños. Bueno, cohetes triqui-traqui, ya le acabo de enviar a Pedro Infante a cantarle las mañanitas. Identificamos y volvemos. Sí, señor. Y hablando de Mar Anthony, que es que la cantó, sí, amenizó, fue el eje sobre el que se montó una fiesta en La Romana, justo. Casa de Campo, esta Semana Santa. Sí, señor, en La Romana, donde estuvo muchos funcionarios del alto gobierno, no solamente nacional, sino algunos invitados del gobierno regional. Yo tengo los videos, tengo la foto. Ronald me enseñó las fotos donde había un funcionario del gobierno de Arias montado en el autobusito privado que alquilaron para ir hasta allá. Creo que en la columna de Ángel Monaga va a salir esa foto. Bueno, para que ustedes vean. Porque bueno, la vida es para gozar. Eso sí se movieron con la suprema felicidad, llenos de felicidad y de gozo y de regocijos, y reflexionando en Semana Santa, porque ¿cómo se reflexiona mejor? Oyendo a Mar Anthony, ¿verdad? Flor Pálida, se reflexiona. Tremendo tema. Para mí uno de los temas del 2015 fue Flor Pálida de Mar Anthony. Bueno, entonces ahí tenemos, porque ustedes vean que sí hubo gente que se movió supremamente feliz. Sí hubo gente. En ese sentido, el señor ministro de Justicia y Paz tenía razón. Hubo gente que se movió supremamente feliz, y como lo demuestra esa foto y ese video donde vemos a un funcionario, por lo menos del gobierno de Arias, y algunos otros enchufados más, o algunos otros funcionarios más, perdón con la palabra, disfrutando del concierto que en La Romana, en Casa de Campo, ¿no? Casa de Campo, sí. Dio uno de los mejores. Por cierto, gracias a mi corresponsal Estrella, que me envió las fotos y los videos, ¿no? De la que no son los que van a ver publicados en la columna de Ángel Monaga. Los que me envió los tengo yo, no se los envía a nadie. Exacto, pero es bueno que los envíe para conocerlos, para que la gente los conozca. No, mira, después me persiguen. Un nuevo tiempo dice que va a activar la calle para salir del presidente Maduro. Y va en una rueda de prensa de ayer y dice que se va a casar al fin, porque originalmente no había tomado partido, pero se va a casar con la opción del revocatorio. Bueno, el caso es que la gente que aspira a salir de Maduro no puede no puede hacer de la Asamblea el único lugar donde se hace política. Obviamente que no. Es decir, tienen que activar la calle. Activar la calle no significa que se va a armar una gran marcha para ir contra Miraflores y tomar el cielo por asalto. No tengo la cita exacta. Ajá. Tengo la cita exacta. Aquellas organizaciones presas de sus presos. Ah, de sus presos. Yo entendí del preso, no de sus presos. Me queda claro. Exacto. Estábamos hablando del artículo El parto de los montes de Elías Pino Isturrieta del Nacional del Domingo, que lo invito a leer. Está en todos los portales de noticias del país. Sí, bueno, el caso es que obviamente la Asamblea Nacional no puede convertirse en el centro, el único lugar donde se hace política en Venezuela. No puede convertirse. Es decir, hacer de la Asamblea el único lugar donde se hace política es poco menos que ser cretinos. Es necesario. La Asamblea controla, legisla, supervisa, colabora entre los poderes y genera los issues necesarios para que las organizaciones políticas, que son las que deben hacer la política, la partidista o no, sí, trabajen con ella. Ahora, obviamente, yo creo que la Asamblea no lo ha hecho nada mal. Ha recibido críticas de todos lados, especialmente de la oposición. Muchas críticas, y algunas que yo creo que son injustas, pero obviamente no puede ser el único lugar, el único espacio para hacer política. ¿Por qué? Bueno, porque en estos tiempos de crisis hay otras maneras de hacerla. Hay un sociólogo que yo admiro mucho, que es Sul Rivet, que él habla de la subpolítica, es decir, cómo se puede hacer política en espacios distintos a ese
a esos espacios parlamentarios. Es decir, desde la sociedad civil tú puedes hacer política. Hoy en día tú puedes hacer política en la sociedad civil. Y la calle no puede convertirse en una metáfora. La calle es una realidad. Entonces tú convocas la calle, tú invocas prácticamente a la gente para que acuda a la calle, para que acuda a las plazas públicas y discuta los temas más importantes del país. Probablemente una de las expresiones, qué sé yo, asumidas como infelices, fue la que hizo Yugo Torrealba, decir que sin máscaras, sin capuchas y sin piedra. Para muchos es una frase infeliz, pero yo creo que lo que quiso decir Yugo Torrealba es que hay que invocar la calle, hay que salir a la calle, pero evitando eso que ha ocurrido, que ocurrió en febrero del 14, donde la calle se movilizó, los muertos lo puso la calle, la oposición, pero que el gobierno los asumió para sí como si la oposición los hubiese matado, cosa que no fue cierta, pero que es una gran mentira que a fuerza de decirla, en algunos sectores se ha podido convertir en una verdad, cuando todo el mundo sabe, por los documentos y todo lo que hay, es que no es así. El 90% de los muertos fueron producidos, más del 90%, porque acaso el único que sale, que es citado por la gente del gobierno, que es el descabezado, ¿cómo se llama? El decapitado, sí, por una acción que hizo en las guarimbas, es probablemente una de las únicas que se haya producido por las fuerzas opositoras, que fue un accidente o fue lo que sea, lamentable, por supuesto, pero hubo muertos que lo produjeron los cuerpos de seguridad y los grupos armados paramilitares del oficialismo. Y eso es una verdad que está allí, pero bueno. Pero de todas maneras, yo quiero celebrar y significar en ese tono de calentar la calle, es que Un Nuevo Tiempo anuncia que va a salir a la calle y que va a activar a 1 millón de personas en pro del revocatorio, e igualmente va a seguir su lucha por los presos políticos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, los estudiantes. El próximo jueves, a las 4 de la tarde, en el Palacio de Eventos, viene Lilian Tintori, viene María Corina Machado, viene David Smolansky, o sea, viene la gente de Voluntad Popular y de 20 Venezuela, que es María Corina, vienen a inaugurar la campaña del voluntariado de Voluntad Popular, que va a salir a recorrer todo el Zulia en pro del revocatorio también. Es decir, pareciera que los partidos están adquiriendo conciencia que es a través de la presión de la calle, que es desde la calle donde se debe lograr. Me imagino que Primero Justicia, en boca de Juan Pablo Guanipa, en algún momento hará algún pronunciamiento similar, aun cuando ya ellos están activados desde hace 2 semanas también en la campaña por el revocatorio, ¿no? Siguiéndole los pasos a Enrique Capriles. La calle es la que puede ayudar con la presión a que las altas esferas del régimen tengan que tomar decisiones, porque el revocatorio, Asamblea Constituyente son procesos que pasan a través del CNE, y si el CNE le da por dilatar cualquier proceso, aquí no vamos a llegar a ninguna parte. Por cierto, yo te quería dejar esta inquietud a propósito de todo lo que estaba diciendo, es que decías que en la calle hay que debatir, en la calle hay que discutir. Mira, en el Zulia, particularmente, yo reflexionaba ayer sobre eso en un documento privado que preparaba, un memo, decía, aquí en el Zulia no hay debate político, aquí en el Zulia no hay debate de ninguna especie, de ningún tipo, aquí no hay la más mínima posibilidad de generar una idea, una iniciativa de alto impacto, de alta resonancia. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no hay discusión. Aquí no tenemos un liderazgo político que sea capaz de convocar a discutir, a proponer ideas. Inclusive, vamos más allá, aquí los sectores empresariales, industriales, comerciales, académicos, universitarios, gremios, sociedades intermedias de participación, no se reúnen nunca para hablar, para pensar, eso es verdad, para proponer nada. Yo decía, dime un pronunciamiento sobre algo que haya ocurrido en el país, que haya hecho la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Academia de Ciencias Políticas, la Academia de Ciencias Económicas, los gremios profesionales. No, aquí no hay
la posibilidad de pensar la política porque no hay quien La piense. la piense y la promueva. Y eso dice mucho de la calidad de la dirigencia que estamos teniendo en un Estado que siempre fue faro, luz y guía en todos los órdenes de la vida nacional, científicos, académicos, culturales, políticos, militares, religiosos. Ahí tienes toda la razón. Es decir, ¿qué ha pasado? Nadie sabe, pero la gente se ha ido habituando, ¿no? Es decir, y el silencio es ensordecedor. El silencio de lo que se suelen llamar, yo no sé por qué le llaman así, las fuerzas vivas, Sí. porque nunca han estado más muertas que ahora. De verdad, en serio. Ahora, mientras tanto, mientras las calles se calientan, como dice Rona, la Asamblea debe hacer cosas interesantísimas. Una primera cosa es, quizás la palabra desmontar sea muy infeliz, pero no encuentro otra en este caso. Desmontar el TCJ, un TCJ irresponsable, es decir, un TCJ que no asume ciertamente lo que tiene que asumir. Y entonces coloca obstáculos. Yo no sé cómo hace, ¿no? Lo dice hoy un diputado, no sabemos qué va a inventar para decretar la reforma de la ley del Banco Central como inconstitucional. No sabemos, pero alguna cosa va a inventar. Algún ponente va a hacer la brillante exposición de cuáles son los artículos que esa ley, ley que son incondicionales. Alguna cosa tiene que... Esas mentes preclaras que llegaron a la sala constitucional. De verdad son unos sabios, son unos genios de la torcedura, del entuerto, de la veredita, porque no tienen otro nombre. Pero de todas maneras, ese Tribunal Supremo de Justicia hay que legitimarlo presentando presentando primero las irregularidades que se hicieron para que esta nueva TCJ se erigiera como sala constitucional y como todo lo demás. El segundo elemento, tiene que convocar a las Fuerzas Armadas para que ésta se reinstitucionalice. No puede las Fuerzas Armadas seguir comportándose como se comporta, tiene que ser reinstitucionalizada. ¿Para qué? Para despejar de manera democrática la salida de la crisis que tenemos y que no se puede tapar con los dedos. No, y otra cosa que hay que reinstitucionalizar es el Tribunal Supremo de Justicia, porque es absurdo, es absurdo que una sala pequeña, porque a la final es una sala pequeña, la sala constitucional se convierta en una suprasala, pasando inclusive por encima de la Constitución. No, y del Pleno, del mismo claro, Tribunal Supremo de Justicia. Sí, señor. En cualquier momento la sala constitucional decide que el presidente del Tribunal Supremo tiene que quedar fuera y estos 7 expulsan al presidente del Tribunal Supremo. Es posible. Entonces, de verdad que es necesario que la Asamblea pueda hacer lo que está haciendo ahora, pero sin olvidarse de que ella es la expresión de la voluntad popular y que es necesario expresar los sentimientos y el sentido que esa voluntad popular le está reclamando a la Asamblea. Ender, nos llega un mensaje de texto. Buenos días, ¿cuándo aprueban la ley para los jubilados y pensionados? O sea, me imagino que es la que está promoviendo la Asamblea Nacional, Sí, porque andamos, bueno, lo puedo decir en televisión la palabra que dice, pero tiene que ver con el verbo succionar expresado por el vulgo. Ender, exactamente. Venezuela-Chile hoy, allá en Barinas. Ah, verdad que hoy hay juegos de fútbol. Mira, ojalá todos los dioses del universo protejan a la Vinotinto y que le ganemos a Chile, que yo aspiro que le ganemos 2-0 o 2-1. Me parece un resultado bueno. Viene disminuida la selección chilena. Claro, viene golpeada además, pero viene golpeada porque lo golpeó nada más que el enano gigante, Messi. Lo golpeó El enano gigante no, Argentina, no queráis convertir a la Argentina también como a 6 del Barcelona, que nada más que juega Messi. Bueno, Messi, chico, lo golpeó. Viene disminuida, viene golpeada moralmente. Tenemos que aprovechar eso. Pero que no sabes quién no va a jugar hoy con la selección de Brasil. Neymar. No va, ya se regresó para Barcelona. ¿Por qué? Bueno, pues el juego del sábado. Y creo que Messi tampoco va a jugar el primer tiempo hoy, creo. Sí. Pero también se va. El caso es que Dios nos proteja para seguir soñando, ¿no? Que alguna vez podemos, pero de verdad que la tenemos difícil. Tú también eres de los que quieres, de los que quieres llorar de emoción escuchando alguna vez en tu vida el himno nacional de Venezuela entonado en un mundial de fútbol. Yo lloraría, chico. Yo soy muy sentimental en eso. No puedo escuchar el alma llanera porque
porque me pongo a llorar. A mí me da risa eso. Hay gente que dice que yo quiero que alguna vez en mi vida ver. Mijo, lo primero que tienes que querer es que la selección venezolana, la Vinotinto, sea competitiva. Después que sea competitiva, puedes soñar todo lo que Sí, quieras. exactamente. Yo espero Por cierto, creo que del proceso de San Vicente, lo único que nos va a quedar del proceso de San Vicente, además de la nueva frustración, es una pléyade de jugadores que a lo mejor un técnico sin las pretensiones y la arrogancia de César Farías los pueda unir y les pueda dar un sentido y un propósito de juego en cancha. Yo de fútbol, de verdad, les confieso que sé muy poco. Yo lo único que veo son los regates de Messi, el azul de Messi, y ¿cómo se llama? De verdad, yo de fútbol le confieso que yo a veces hablo pendejada. Pero yo, si fuese de la FIFA venezolana, la Federación Venezolana de Fútbol, yo apostara por un técnico extranjero. Oye, Costa Rica inventó un técnico, chico, y les ha ido bien. Ecuador les ha ido bien. Un técnico que más o menos maneje las cosas y que imponga cierto liderazgo. Fíjese, Colombia, con toda la tradición de fútbol que tiene un técnico argentino, Peckerman. Bueno, porque acuérdate que en Colombia se prendió un zaperoco con el entrenador que tenía en el bolillo, creo que era. Y hasta tuvo que intervenir el presidente de Colombia y dijo, esto se acabó, este desorden y tal. Fue una decisión, una presión presidencial, no una decisión porque las federaciones son autónomas. En estos tiempos no se puede decir que Venezuela lo ha tenido, Venezuela ha tenido sus entrenadores extranjeros. El problema es... Que no tengo plata para pagarle. No es eso. El problema es que cuando los entrenadores dicen, mi proyecto es esto, necesito control absoluto desde las inferiores hasta las profesionales, yo tengo que supervisar, aquí hay que trabajar disciplinadamente, metódicamente, esto, aquello, otro. Cuando el que se acerca y dice eso, y la federación le dice, no te podemos garantizar el 50% de lo que estás pidiendo. O peor, cuando le dicen a cualquiera que quieran contratar director técnico, esta es la realidad del fútbol venezolano, salen corriendo. El caso es que, bueno, eso puede ser verdad, pero... Además, lo de Colombia fue una apuesta y lo está logrando. Volvió al Mundial. Chile fue campeón. No pasó el cuarto partido como los mexicanos nunca, pero llegó. Chile fue campeón de la Copa América con un técnico extranjero. Y Chile tiene... Un argentino. Un técnico extranjero, no, un argentino. Un argentino que hacía carrera en la misma Argentina, en la misma Chile. Bueno, pero es un técnico argentino. ¿Entiendes? Ensayan para salir del barajo. Yo creo que a mí me gustaba San Vicente, de verdad lo confieso, fue un técnico exitoso en el fútbol local, qué sé yo, pero no ha pegado una, no ha dado con lo que es pues el equipo. Y hoy estamos en el último lugar como siempre, teníamos tiempo que no estábamos en ese puesto. Sí. Y hoy estamos ahí con un solo puntico. Entonces, hoy muchachos, a comerse a Chile, ¿verdad? Y jueguen bien para que los venezolanos, cuando falten 20 segundos, donde nos van a empatar o nos van a ganar, digamos, nos entretuvimos durante 90 minutos de juego. Háganlo bien, muchachos, para que sigamos soñando y no tengamos una nueva frustración. Ya está bueno que no tengamos harina, que no tengamos azúcar, que no tengamos carne, que la delincuencia nos mate en las calles. Háganlo bien, pero por lo menos para cortarnos un Y si no, nos aguantamos un poquito y el sábado vamos a tener a las 2:30 el súper espectáculo del Barça Madrid. ¿Es a las 2:30 el juego? A las 2:30 de la tarde, el Barça Madrid, que bueno, ya todos más o menos sabemos lo que va a pasar ahí. Pues. Bueno, Mario ha dicho que nos vamos y nosotros nos vamos. Pero mañana vamos a estar aquí seguramente, va a estar Francisco Roa, y yo le doy las gracias a Ronald realmente porque la ausencia de Francisco ha sido llenada bien sabrosa. Y de verdad que el quite fue bueno. Gracias. A ti. Nos vemos.